Como hemos reiterado hace un momento atrás, quiero dar las buenas noches a todos los miembros participantes de este curso virtual y semipresencial de diplomado en el módulo que corresponde a medios de impugnación en el nuevo Código Procesal Civil, que se halla vigente mediante la Ley número 439 de 19 de noviembre del 2013. Para poder ingresar rápidamente en materia, vamos a expresar lo siguiente. ¿Qué se entiende por medios de impugnación? La palabra impugnación deriva del latín y significa o da a la idea de quebrar, romper, contradecir, refutar. Así es definido como combatir, atacar o impugnar un argumento. Y para poder iniciar y comprender a cabalidad lo que son los medios de impugnación, debemos entender que es un concepto genérico. ¿Y en qué sentido es un concepto genérico? Porque por medios de impugnación han de reconocerse todos aquellos que la ley establece para poder impugnar, combatir, atacar o contradecir argumentos tanto del órgano jurisdiccional como de las partes o terceros intervinientes dentro del proceso. La posibilidad entonces de deducir impugnaciones es amplia. Y lo decimos de esa manera porque no se haya limitado solamente a la refutación de las sentencias. Y es lo que usualmente se toma en cuenta por quienes no han ingresado en profundidad al estudio y consideración de los medios de impugnación como tal. Cuando se habla de estos medios de impugnación, lo primero que se nos viene a la cabeza es establecer que se va a refutar o contradecir una sentencia o una resolución final dictada dentro de un proceso judicial. Empero, esta actividad impugnatoria, se la realiza a lo largo de todo el trámite judicial con diferentes características y por diferentes medios. Y es por eso que decimos que los medios de impugnación han de concebirse desde su carácter genérico, general o lato sensu, en su forma integral. Y lo vamos a ir desarrollando y considerando en el transcurso de esta primera sesión que tenemos acerca de este tema. Respecto a las consideraciones generales que nos van a ayudar a contextualizar el tema como tal, podemos indicar lo siguiente. Frente a la posibilidad de una actividad procesal irregular, un aspecto que debe aclararse y establecerse de forma categórica es que los medios de impugnación en el ámbito del proceso van a estar dirigidos a dos elementos o dos aspectos claramente determinados. Primero, una actividad procesal irregular. Cuando hablamos de actividad procesal, nos estamos refiriendo a las distintas etapas, fases del proceso en las cuales se lleva adelante la realización de distintos actos jurídicos procesales. Cuando estos actos jurídicos procesales son normales, regulares, entonces no hay ningún problema.
Empero, cuando este acto procesal es irregular, entonces estamos ante una actividad procesal irregular que tiene que ver con una observación en la forma. El otro caso, la toma de una decisión atentatoria al derecho o injusta, ya no tiene que ver con la observación a la forma del proceso, sino a la decisión de fondo que ha logrado la tramitación del proceso. Entonces, estamos ante una decisión que afecta al fondo. Vale decir, que ha de establecerse en función de darle un pronunciamiento a las pretensiones respecto al objeto principal del litigio. De esa manera podemos ver de que estos medios de impugnación van a atacar, van a ir a refutar tanto la actividad procesal irregular como la toma de decisiones, las resoluciones judiciales que atentan al derecho o a la justicia. En ese ámbito, la ley prevé mecanismos de saneamiento y o corrección que pueden hasta actuar a priori, para decir previamente, preliminarmente. Eso es lo que significa a priori. En forma preventiva, con el fin de expurgar vicios o defectos. O en su caso, también puede actuar a posteriori, después, vale decir, en forma de impugnaciones propiamente dichas. Es decir, que se procura efectuar un control de la actuación judicial, en este caso, actuación judicial, tanto del juez como del tribunal, después de producida la irregularidad o injusticia. Siguiendo el campo doctrinal de las consideraciones generales respecto a los medios de impugnación, distinguidos miembros de este curso, podemos decir, si los actos jurídicos procesales son irregulares o injustos, vale decir anormales, se habrá dado una desviación a la finalidad inmediata y por ende mediata del proceso, mostrando un vicio, un defecto o anomalía que se traduciría en ilegalidad o injusticia. Recordemos un poco a qué nos referimos con la finalidad inmediata o mediata del proceso. El proceso tiene como finalidad inmediata el pronunciamiento de la sentencia. ¿Y sobre qué va a estar dirigido el pronunciamiento de la sentencia? Si no es sobre las pretensiones que ambas partes tienen, sobre las cuales habrá de pronunciarse el órgano jurisdiccional, reconociendo los derechos que corresponden a cada una de ellas, o en su caso, disponiendo el cumplimiento de obligaciones que se puedan haber exigido formalmente. Esa es la finalidad inmediata que se traduce en lograr una sentencia, una decisión final. La finalidad mediata es de que se aplique el derecho a través de esa resolución y se dé solución al conflicto jurídico. ¿Y qué entendemos por conflicto jurídico? Conflicto jurídico, ¿no?, son aquellos que circundan o convergen en torno a derechos y obligaciones existentes entre una o varias personas.
Pero si existen esas irregularidades, esos vicios, esos defectos, esas anomalías, entonces habrán de darse cuenta que afecta sustancialmente tanto la finalidad inmediata como la finalidad mediata del proceso. Entonces, ante la existencia de estos actos jurídicos procesales, irregulares o injustos, nace la necesidad de pedir un nuevo análisis del caso por un juez o tribunal de superior jerarquía, tomando en cuenta el principio de que un mismo juez, un mismo órgano jurisdiccional, no puede revisar sus propias decisiones. Claro está que ante toda regla existen excepciones. Por eso decimos, salvo excepciones expresamente dispuestas por la ley. En esa consideración, ¿y bajo qué aspectos se traduce lo anteriormente establecido? El juez ha tomado una decisión y esa decisión, que se traduce en una resolución judicial, señores, tiene que ser tomada con responsabilidad, con seriedad y con formalidad. ¿Qué significa eso? Responsabilidad porque asume todos los efectos jurídicos que pueda causar y además el hecho de que al pronunciar una decisión, una resolución judicial, si es que lo hizo mal, es responsable el juez o el tribunal que emitió esa resolución. Decimos que asume responsabilidad y que asume seriedad. Seriedad como parte de la seguridad jurídica que se traduce en que el juez o tribunal que dicte una resolución solo puede hacerlo una sola vez en una posición claramente establecida. Vale decir, afirmando o negando o concediendo lo que las partes están solicitando. Un juez, al dictar una sentencia, no puede primero declarar improbada la demanda y luego, por una nueva revisión, declarar probada la demanda. Entonces, en ese caso, no existiría la debida seriedad para la administración de justicia. Por eso es que se equivoque o no se equivoque el juez, tiene que tomar una decisión que va a ser única. Una única decisión en la que va a decir o bien una decisión positiva o bien una decisión negativa. Entonces, el análisis del caso tiene que darse efectivamente por un juez o tribunal de superior jerarquía. Siguiendo esas consideraciones generales doctrinales, para que se pueda entender a cabalidad lo que son los medios de impugnación. Eduardo Couture, uno de los más renombrados procesalistas latinoamericanos, considera que el concepto impugnación abarca a toda actividad invalidativa y lo maneja en esos términos: toda actividad invalidativa, cualquiera sea su naturaleza, pero dentro del proceso, por supuesto, porque estamos hablando de medios de impugnación de carácter procesal. Incluye todo tipo de refutación de la actividad procesal. Y esto, ojo, cuando hace esa inclusión, lo hace a través de todos quienes forman parte y o son sujetos procesales. Vale decir, del juez,
de las partes, de terceros, y también considera que puede establecerse esa consideración de actividad invalidativa a los actos de prueba. Esa es una posición que se asume en cuanto al criterio doctrinal de Eduardo Couture. Desde otro punto de vista, un punto de vista restringido a la doctrina europea, especialmente la alemana e italiana, nos indican que limita su campo de actuación solo a los recursos. Vale decir que cuando se habla de medios de impugnación, estaríamos específicamente refiriéndonos a los recursos procesales y que por ende tiene como efecto establecer las impugnaciones de los actos del tribunal. Únicamente impugnaciones de los actos realizados por el tribunal. Y esos actos, por supuesto, traducidos en las resoluciones judiciales que se dicta dentro del proceso. Estas resoluciones judiciales tienen que ver con la forma en que el juez va desarrollando todo el proceso. Y estas resoluciones judiciales, si nos acordamos, son las providencias, los autos y la sentencia. Bueno, por último, la doctrina moderna, especialmente la latinoamericana, advierte un equilibrio entre ambos puntos de vista. Un punto de vista general que dice que la impugnación abarca toda actividad invalidativa, y el otro punto de vista limitante que únicamente reduce el concepto de impugnación a lo que son los recursos procesales, que sirven para impugnar las decisiones únicamente del tribunal o del juez, del órgano jurisdiccional. En este último campo doctrinal, la impugnación se indica que es toda actividad de los sujetos procesales tendiente a invalidar tanto los actos del juez, los incluye, como los de las partes. Abarcando entonces los siguientes aspectos: a los recursos procesales, los incidentes y las acciones impugnativas. Pero en esa concepción, ¿cómo podemos establecer a la impugnación? Y podemos decir que doctrinalmente se ha establecido que la impugnación es un derecho. La impugnación como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Reclamo, refutación que se tiene contra un acto jurídico procesal emanado tanto por el órgano jurisdiccional, las partes o terceros intervinientes. Y cuando se habla de la impugnación como un derecho, decimos, la impugnación no es una obligación procesal, lo que quiere decir que el derecho a impugnar es una atribución subjetiva. Y cuando hablamos de lo subjetivo es que se encuentra o se concibe de forma interna en cada uno de las personas. Toda persona, desde que tiene personalidad reconocida, tiene
de forma intrínseca, goza de forma intrínseca de ese derecho a la impugnación, cuya activación compete exclusivamente a la estrategia de las partes procesales y no de los jueces, quienes no pueden impugnar. De manera que, en este sentido, la impugnación forma parte de la materialización del principio dispositivo. ¿Y por qué lo decimos de esa forma? Y recordemos, pero antes, ¿en qué sentido el nuevo Código Procesal ha establecido este principio dispositivo que se haya regulado en el artículo 1, principios, donde dice, el proceso civil se sustenta en los principios de, numeral 3, dispositivo, e indica de la siguiente forma. El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Y, en palabras más sencillas, son las partes quienes deciden cómo y de qué manera habrá de llevarse a cabo el proceso, claro está, tomando en cuenta sus formalidades, empero con ese poder de disposición, con ese poder de establecer si quieren o no quieren llevar adelante una prerrogativa que les otorga la ley como tal. Es por eso que el proceso se estructura en función a ese poder de disposición. Y dentro de ese poder de disposición, por supuesto, se encuentra inmerso el derecho a la impugnación, ¿no? Que se consagra, ambos se consagran como uno de los principios pilares que informan el nuevo proceso civil oral y, reiterando, contenido en el artículo 1, numeral 3 del nuevo Código Procesal Civil. Entonces, de esa manera, podemos hallar nosotros o podemos concebir a la impugnación como un derecho. La impugnación, entonces, hace eco a consagrarse también, tanto como derecho como principio. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, en el artículo 180, párrafo segundo, indica que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Este artículo 180, párrafo 2, ¿no? nos determina que la impugnación es un principio. ¿Por qué principio? Porque habrá de concebirse como una idea rectora en la actuación de los sujetos del proceso. Y el Código Procesal Civil, por su parte, habla en el artículo 250, párrafo primero, que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario. Hay una regla general en la que la impugnación se tiene que dar. Y únicamente la ley, y nada más que la ley, es la que puede expresar lo contrario. Habíamos visto a los medios de impugnación, a la impugnación como un derecho. Pero vayamos a concebir también, como parte de la doctrina que nos orienta y nos hace un análisis, que la impugnación es una garantía constitucional y jurisdiccional. Cuando hablamos en esos términos, decimos que la impugnación, cuya naturaleza se sustenta
en que las decisiones judiciales puedan ser revisadas por otros jueces de mayor jerarquía o, bueno, excepcionalmente por el mismo juez que los pronunció, cobra sentido si se considera la falibilidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano comete errores, que el ser humano puede equivocarse, que el ser humano puede ser sujeto de distintas circunstancias que afecten tanto su análisis, su memoria, su forma de actuación, que no siempre ha de, o que en muchos casos, mejor dicho, ha de establecer que tenga un error, una equivocación, pero también sin dejar de lado de que el ser humano también puede, por algunas otras circunstancias, establecer una decisión judicial que no esté acorde al derecho, sin dejar de lado las responsabilidades en las que puede incurrir cuando esas circunstancias no son legales o normales. Entonces, la impugnación como una garantía constitucional y jurisdiccional, eso hay que entenderlo de esa forma. Como garantía constitucional y jurisdiccional, ¿no? Reduciría que existan esos casos o esas decisiones injustas o ilegales, por la misma posibilidad de que la decisión que afecta a los derechos de las partes sea sujeta a una nueva decisión. En ese caso, entonces, como garantía constitucional y jurisdiccional, debe encontrársele a la impugnación en la Constitución Política del Estado. Y lo hemos hecho. En el artículo 180, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, se dispone lo siguiente. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Y esto, señores, llega a constituirse como algo fundamental dentro del ámbito de los procesos judiciales, porque lo dice la misma Constitución Política del Estado. Y que además, este artículo 180, además, en el artículo 180, tiene que concordárselo con el artículo 115, párrafo segundo, que dice, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En ese caso, entonces, la garantía del derecho al debido proceso también es coadyuvada, es reafirmada con la garantía del principio de impugnación en los procesos judiciales. Yendo con el análisis de los medios de impugnación, desde su concepción como garantía constitucional, jurisdiccional e internacional, debemos ver lo que ocurre con el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Entonces, la impugnación como garantía constitucional jurisdiccional se integra también al bloque de constitucionalidad
que así lo hubo establecido el artículo número 410 de la Constitución Política del Estado, que dice, en su parágrafo segundo: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Y el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. Entonces, señores, la impugnación también se halla amparada por ese bloque de constitucionalidad, donde no solamente la Constitución es la que establece esta garantía, sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos que habrían suscrito los países que conforman la comunidad internacional. Siguiendo en el análisis, podemos luego entender que los medios de impugnación deben de concebirse como una facultad. Cuando hablamos de facultad, hablamos de algo que puede o puede no ejercerse. En ese sentido, puede ejercitarse o puede no ejercitárselo. Como una facultad de cuestionar todo acto procesal que vulnere los derechos de las partes o sujetos procesales. Y en ese sentido existen dos tendencias. Una tendencia lato sensu, que quiere decir desde un criterio amplio, integral. La impugnación se efectiviza a través de la objeción, de tal suerte que en litigación oral se puede objetar no solo las preguntas que se formulen en una audiencia con interrogatorio y contrainterrogatorio, sino que es objetable todo lo que incomode procesalmente a los intervinientes en el proceso, y eso sucede muy especialmente en el ámbito del proceso penal oral, donde la impugnación a través de la objeción, ¿no?, es parte diaria de la litigación que se lleva adelante. Siguiendo en la línea del análisis de la impugnación como una facultad, en este orden de ideas, nuevamente recurrimos al prestigioso abogado y profesor uruguayo Eduardo Juan Couture Echeverri, que dice que la impugnación abarca a toda actividad invalidativa, cualquiera sea su naturaleza, en tanto se efectúe dentro del proceso. Eso desde un punto de vista amplio, lato sensu. Pero en estricto sensu, en un concepto ya restringido, específico, la impugnación procesal, como principio del derecho procesal, se constituye en la atribución específica de las partes procesales para lograr la ampliación, aclaración, revocatoria, modificación, revisión o anulación de un fallo, resolución o auto definitivo o sentencia. En este sentido estricto, se puede declarar que la única forma de ejercicio del derecho a la impugnación que hemos visto conforme las anteriores consideraciones doctrinales es por intermedio, por supuesto, de los recursos procesales, que son conocidos, ¿no?, en su esencia como los medios de impugnación más idóneos para, reiteramos, la ampliación, aclaración, revocatoria
modificación, revisión o anulación de una resolución judicial. Bueno, con todas estas, con todo este análisis que hemos llevado hasta este momento, entonces hemos hecho una introducción de carácter teórico y doctrinal en referencia a los medios de impugnación como tal. Para la conclusión, quiero que se entienda y quiero que podamos asumir en esa concepción doctrinal que nos enseñan los estudiosos del derecho, que los medios de impugnación no se circunscriben únicamente a los recursos procesales, sino que su concepción también puede abarcar otras formas en las que se puede reclamar o refutar los actos procesales que se realizan dentro de un proceso. Ya para el ámbito de los recursos procesales, habremos de entrar en un estudio específico para que cada uno de nosotros pueda tomar en cuenta cuáles son sus características y la finalidad y la importancia que tienen cada uno de estos recursos procesales, pero por supuesto, no sin antes establecer las características, elementos y requisitos esenciales que se debe observar para la presentación de cualquier recurso procesal como tal. En ese sentido, les agradezco mucho por esta primera sesión que estamos realizando dentro del diplomado y del módulo que se refiere específicamente, en este caso, a los medios de impugnación. Muchísimas gracias y estoy presto a absolver las dudas correspondientes de acuerdo a esta primera sesión. Tienen la palabra, señores participantes del diplomado. Bueno, considero que conforme vayamos desarrollando las siguientes sesiones, también es posible que puedan surgir observaciones, dudas al respecto y reitero, estamos prestos a absolverlas porque de eso se trata estos cursos, de profundizar y de seguir analizando lo que consideramos que es parte esencial para el ejercicio profesional de la abogacía, que en este caso llegan a ser los medios de impugnación. Antes de poder finalizar esta sesión en su totalidad, quiero expresar una solicitud que hizo el ingeniero Luis Pajari en sentido de iniciar no a las 7 de la noche las sesiones de este nuevo módulo, sino que podríamos hacer podríamos establecer un horario un poco más tarde. Por ejemplo, habíamos quedado en que se pueda llevar adelante a partir de las 7:30. Considero que podríamos hacerlo de esa manera, 7:30 hasta las 9:30, y además tomando en cuenta de que, bueno, en algunas ocasiones anteriores tampoco hemos iniciado 7 en punto, sino que siempre ha existido algún problema, ya sea técnico o de conectividad del Internet, que a veces no nos permiten hacerlo con los horarios establecidos, pero tratamos de cumplirlos y eso es lo que debemos cuidar. Entonces, mayores otras referencias respecto a esta circunstancia, entonces en plataforma virtual vamos a hacerla conocer oportunamente. Y les pido por favor, señores postgraduantes, que para mañana en la noche ya revisen plataforma virtual. Voy a subir los trabajos que acostumbramos tomar en cuenta
para cada una de las semanas que vamos desarrollando en el módulo. Entonces, la modalidad es la misma, ¿no? Lo que pretendemos lograr, los objetivos a lograr, es que haya una retroalimentación, ¿no? Con los mapas conceptuales, el cuestionario que no es difícil, sino que exige que ustedes puedan dar una nueva revisión a lo avanzado y, por supuesto, las lecturas complementarias que son artículos muy importantes, ya sea de autores, libros, páginas web, en las que considero que ustedes pueden leer para nutrir más sus conocimientos. Entonces, bueno, de esta manera les agradezco mucho su atención y les esperaría el día miércoles en el horario de las 7:30 para iniciar la segunda sesión de esta semana referida a medios de impugnación. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Hola, doctor. ¿Cómo está, Blanca? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Sabe, acaba de cortarse hace un momento, no pude oír lo que decía. Quería hacerle una consulta en cuanto a los trabajos, por ejemplo, en el caso del mapa conceptual, eh, se ha enviado, por ejemplo, yo puse todo de mi parte para la elaboración. No sé si el trabajo le ha llegado, o sea, las imágenes o los cuadros distorsionados. Bueno, doctor, tengo ese temor. Sí, entiendo que puede haber una distorsión por el programa que se utilice. Algunos programas, Sí, doctor. dependiendo, no hay una compatibilidad o necesitan que para bajar o y abrir el programa se actualice el lenguaje en el que se ha mandado o los términos del programa virtual. Empero, esa circunstancia vamos a hacerla conocer el día miércoles, pero les recomiendo, si vamos a hacer los mapas conceptuales, hagámoslos en Word. Es más fácil. Que se llama, en un programa de Word y ya está. Y no habría ese inconveniente. Ahora, si alguien lo traduce en otro tipo de archivo, por ejemplo, en PDF, entonces el Word lo convierte en PDF y se envía el PDF. Entonces, tampoco habría mayor inconveniente. Pero muchas gracias, Blanca. Usted siempre es una persona muy atenta, muy dedicada a sus labores. Vamos a tomar las previsiones desde esta primera sesión para que en esos casos donde haya distorsión, Sí. podamos corregirlos oportunamente. Ah, bueno, doctor, porque como le digo, yo puse todo de mi parte para la elaboración y en la elaboración final del trabajo del ensayo también elaboré un tipo de mapa conceptual y al momento de la impresión, o sea, salió diferente, entonces inmediatamente se me vino a la cabeza, entonces los mapas conceptuales que yo elaboré seguramente de la misma forma se han distorsionado de alguna forma, decía. Sí, ¿sabe qué pasa? A veces estamos agarrando una versión del Word antigua y lo Sí, sí, abrimos y lo abrimos en una versión del Word que es actual. Entonces desconfigura ahí la información, especialmente cuando se trata de diagramas y figuras. Pero la información está ahí, se nota. Es eso lo que yo les sí. decía. Entonces, es claro evidenciar que hay información que se ha manejado esta circunstancia. Despreocúpese, vamos a tomar los recaudos de ley para lo siguiente. Bueno, doctor, muchas gracias. No tiene por qué, Blanquita, tenga buenas noches. Buenas noches, doctor.